Pialine no toca Lilical-Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos ya en la última casilla de esta 14ª trecena. El tonali es Matlactli Guan Yey Ejecatl, 13 viento. Este tonali es del rumbo del norte, del Mictlampa, y bueno, el color es el blanco. En el numeral 13 tenemos a la señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas, ese cielo nocturno titilante que nos recuerda muchas historias. Las constelaciones narran mitos maravillosos. Y bueno, pues esta señora es una advocación de la gran Tonacacíhuatl, el gran principio femenino creador que sabemos que junto con Tonacatecuhtli dio origen a los 4 grandes divinos creadores. Y bueno, uno de ellos es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el regente precisamente del signo Ejecatl. Es incluso Ejecatl una advocación de Quetzalcóatl. Así que tenemos hoy en este tonali, en el numeral 13, a la gran Tonacacíhuatl, representada como esta señora Citlalinicue, madre de Ejecatl, madre del viento, este viento que se divierte con la falda de Citlalinicue, de su madre, y que a veces, sabemos por la mitología, trae estrellas a este plano del Tlalticpac. Me gusta mucho esta idea porque, recordando a Paracelso, un alquimista pues de hace muchos años atrás, él tenía la firme creencia de que las estrellas a veces descendían a la tierra, se hacían seres vegetales y se mostraban siendo plantas majestuosas con flores maravillosas que miraban hacia arriba buscando regresar a ese plan. Y recuerdo por eso al mito de Meyahual, que es una estrella traída por Ejecatl, por el viento, y que antes de que termine su existencia, Ejecatl le concede ser un ser vegetal. Y ella se transforma en el maguey, que sabemos que antes de despedirse de la tierra, levanta un quiote con una fluorescencia amarilla. Entonces, bueno, las estrellas, nosotros también podemos ser esencia de esas estrellas que estamos aquí manifestándonos. La vida y la realidad es una construcción humana y nosotros la vamos construyendo a partir de todo aquello que nos ha nutrido y que podemos mostrar hacia afuera. A mí me encanta la poesía, el lenguaje simbólico y metafórico. Y bueno, ¿quién está como señor de la noche? Pues es Istli. Istli es una advocación del Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, y él tiene un piecito sobre la tierra, incluso ahí tiene un tecpatl, y el otro lo tiene en un cuerpo de agua. ¿Qué relaciones encuentro yo aquí? Bueno, Citlalinicue en uno de los relatos se dice que ella parió un gran tecpatl, y que ese tecpatl fue rechazado por sus hermanos, no les gustó el aspecto de ese ser y lo arrojaron del Omeyocan, lo arrojaron, cayó al Tlalticpac en una zona que se denomina Chicomostoc, de 7 cuevas. Ahí se partió en 1600 pedazos y de cada uno salió un dios. Entonces, esos seres divinos convivieron aquí con los macehuales. De esas 7 cuevas surgen los pueblos originarios, los que dieron ahora sí que lugar a toda esta población que vemos ahora. Y bueno, pues ahí está una conexión de Citlalinicue, de Istli con el tecpatl en el pie y que está precisamente en la tierra. Y recuerden que tecpatl, cuando hemos hablado de él, pues es la luz en la conciencia. Así que en esta tierra, en este espacio-tiempo, lo que nos da luz en la conciencia es esta herencia de Quetzalcóatl, la cuenta Tonalpohualli, esta que vamos transitando y que nos va marcando el camino. Aquí la tengo. Y miren, en nuestra imagen de trecena recordarán, nosotros entramos en una serpiente emplumada, en el mismo Quetzalcóatl, a través de esta cuenta, y transitamos 12 tonaltín y hoy nos toca el último. Así que ¿quién nos va a decir? Por aquí es la salida con un canto, el propio viento, Ejecatl. Y bueno, pues
Xipetote, que es el regente de esta trecena. Recuerden que cuando está siendo el Tecpat divinizado, se llama Xipetotec Yogualahuan. En el vasto lienzo del viento, donde las notas del aire se entrelazan como los dedos de un amante olvidado, surge la danza de este tonali, Matlaclihuan Yeyehecatl, susurro que acaricia la piel de la tierra dibujando caminos invisibles en un paisaje de sombras y luces. Cada ráfaga es un verso, un eco de historias antiguas que se despliegan como un libro de páginas desgastadas. El viento en su travesura se convierte en un maestro, guiando a las hojas en su caída, mientras las nubes juegan al escondite con el sol, ofreciendo un espectáculo que solo ojos atentos como los nuestros pueden percibir. Así, en la encrucijada del tiempo, donde el pasado se encuentra con el presente, Matlaclihuan Yeyehecatl nos recuerda que somos parte de esta sinfonía etérea, un destello fugaz en el vasto cosmos, danzando al compás de la eternidad. Recuerden, tenemos a Ehecatl, que es hijo de la gran Citlalinicue y es advocación de Quetzalcóatl. Así que el viento travieso y juguetón se desliza entre los brazos de su madre, de la gran Citlalinicue. Como un niño juega en su regazo. Con cada susurro arranca estrellas del firmamento, esas luces que titilan como promesas en la oscuridad. Las estrellas al caer no son solo fragmentos de un cielo distante, son semillas que se siembran en la tierra fértil, en nosotros mismos, transformándose en palabras que emergen con la fuerza de un anhelo, siendo un canto florido. Y bueno, pues el viento y su madre tejen un lazo sagrado entre el cielo, el Ilhuicatl, y la tierra, el Tlalticpac, donde cada hoja es un eco de las constelaciones, recordándonos que la vida brota de la luz y luego entra en un juego eterno con los elementos. Oh vasto soplo del viento, que en tu danza arrastras las sombras del día y la noche, hoy te invoco. Matlaclihuan Yeyehecatl, abrazo de la tierra y susurro del cielo. En tu aliento las voces de ancestros resuenan, las historias flotan como hojas doradas y el tiempo se pliega en la suavidad de tu paso. Despertar de los sueños, mariposa de aliento fresco, que mece las ramas y arranca los ecos. Te miro, Ehecatl, con reverencia y amor, como un niño que descubre la profundidad del mar. Eres el hilo de lo eterno, la fragancia de la vida tejiendo en cada suspiro un canto de esperanza, una promesa de flores que brotan en la tierra al compás de tu risa. Oh viento, barredor de caminos, sembrador por excelencia, compañero de mis días, en tu abrazo encuentro la fuerza para seguir la luz que me guía en la noche oscura, mi fe en lo que vendrá, mi destino entre las estrellas. Y bueno, siempre es un placer compartir y sentir junto a ustedes este viento maravilloso que se transforma en palabra florida. Y les tengo el conjuro y dice así: el viento ha tomado en su trayectoria mi conciencia. Montado en él, recorro los viejos caminos. Mis huellas diluidas en el tiempo se pierden en el flujo serpentino de Ehecatl Quetzalcóatl en la cuenca Tonalpohualli. Hoy soy corriente del norte, arribando a la playa donde el agua besa mis pies. En la vastedad del mar observo el reflejo de la gran Citlalinicue, madre de las estrellas, titilantes ojos que se muestran y me recuerdan que como es arriba, es abajo. Así se develan ante mí las verdades de la vida. Istli, Señor de la noche, tú me haces caminante en dos planos, el de la luz y el de las sombras, el del estado de muerte y de vida, el del tiempo mítico y el tiempo del hombre. Hoy yo mismo soy Matlaclihuan Yeyehecatl, buscador del aliento vital, en los pequeños detalles,
en el vuelo de las aves, en las corolas de las flores, en el sonido del agua, en cada manifestación de la naturaleza, en la sonrisa de mis amigos, en la mirada suave y tierna de mi madre. Soy el eco de lo eterno, la danza entre lo que fue y lo que será, un canto que se despliega, un susurro en la brisa, un abrazo entre lo divino y lo terrenal. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak. También me puedes encontrar en TikTok. Y seamos hoy como este viento maravilloso, una caricia suave, un canto, una voz dulce al oído, que se rompan los paradigmas, que salgamos, que disfrutemos de este momento de estar aquí y ahora, siendo hoy Matlactlihuan Yey Ejecatl. Y recuerda que Lili Kaltonak no te abandona. Timota.